Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo fue hecha. Palabras de Dios. Gloria a Dios. Que el Señor bendiga su santa palabra en nuestros corazones. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Dice el Señor a través del santo apóstol Juan, en San Juan 1:17, porque, ¿cómo? Porque la ley, ¿cómo? Por Moisés fue dada. Porque la ley por Moisés fue dada. Otra vez. Porque la ley de Moisés fue dada. Dice, porque la ley por Moisés fue dada. ¿Por quién fue dada la ley? Por Moisés. Moisés es el dador de la ley. ¿Cuál ley? La ley de Dios. Amén. La ley de Jehová. En el primer estudio, la gracia y la verdad por encima de la ley, parte 1. Ahí tenemos los textos que confirman que la ley de Moisés, la ley de Dios, la ley de Israel, dada por los ángeles, es una sola ley, y dimos los textos. La ley, ¿la qué? La ley. Por Moisés fue dada, mas, o pero, la gracia, ¿la qué? La gracia. La gracia, gloria al Señor. La gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. Amén. Una vez oí con estos oídos a un doctor, según él de la ley, de esos que dice Pablo, queriéndose hacer doctores de la ley sin entender ni lo que afirman. Y él decía, es cierto, fíjate bien, decía, es cierto que Jesús trajo la gracia y la verdad. Fíjate bien, porque así es el engañador, usa una media verdad o una parte de la verdad para confundir. Hasta ahí lo que él está diciendo, ¿va bien? Él dice, es cierto que Jesús trajo la gracia y la verdad. ¿Va bien hasta ahí? Sí, va bien. Jesús trajo la gracia y la verdad. Muy bien. Dice, pero eso no significa que por eso haya cambiado la ley y que ahora haya otra ley. Ahí falló, porque sí hay un cambio de ley. Dice, ¿dónde dice la Biblia que la cambió? Bueno, hoy, y se está grabando para el mundo entero, yo te voy a decir dónde se dice, si Dios me ayuda, dónde dice la Biblia que hay un cambio de ley. Y ya no es la ley antigua, sino una nueva ley. ¿Dónde dice eso? En Hebreos, literal. En Hebreos, en el Nuevo Testamento de nuestro Señor Jesús, el Cristo, dice el Espíritu de Dios, gloria a Cristo el Señor. En Hebreos, capítulo 7, versículo 12. Hebreos 7, 12. Literal dice que sí se cambió la ley. ¿Sí se qué? Sí se cambió. Oye, tú tienes una ropa, ¿verdad? Y la mamá te dice, cámbiate esa muda o múdate esa ropa. ¿Qué está diciendo? Que la cambias por otra, que la reemplaces por otra, que la cambies. Leamos. Hebreos 7:12. Gloria al Señor Jesús. Pues mudado el sacerdocio, necesario es que se haga también mudanza de la ley. Gloria al Señor Jesús el Cristo. Pues mudado. ¿Cómo? Mudado. ¿Qué es mudado? Se cambia Que de se casa. cambie. ¿Usted lo encontró? Sí, Léalo. Mira cómo dice la versión revisada, 1960. el 12. Sí, amén. Porque cambiado Ahí el está. Dice pues mudado. Sí, mudado la versión el antigua. Ah, Ajá. Léalo, hermana Sonia, en la versión revisada, el 12. porque cambiado Ahí el está. sacerdocio Necesario es. necesario es que haya también cambiado la ley. Ahí está. Amén. Mudado. ¿Qué es mudar? Cambiar. 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 ¿Y qué es cambiar? Mudar. Mudar. Le decía aquel, ¿dónde dice que Jesús cambió? Pues ahí dice, en Hebreos 7:12. Gloria a Dios. Antes, en la antigua ley, había un ministerio. ¿Había un qué?
ministerio. sacerdotal. Eran los edificadores. Un sumo pontífice o sumo sacerdote. Y un grupo de sacerdotes que le ayudaban, y los levitas. ¿De acuerdo? Era el sacerdocio arónico o levítico. Amén, hermanos. A hoy nos presiden a nosotros los sacerdotes arónicos o levíticos. Tenemos entre nosotros un sumo sacerdote de Aarón o un grupo de sacerdotes levíticos. Entonces, ¿hubo un cambio o no hubo un cambio? Claro. Aquí nos está diciendo, ya decía en el Salmo 110, tú eres sacerdote para siempre. Gloria a Dios. ¿A quién le está hablando? Al mismo que dice el Salmo 110, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra. ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? El que está a la diestra del Padre. El Hijo, el Verbo, a la diestra de Dios. Amén. Él está a la diestra de Dios. Él es la diestra de Jehová que salva, la diestra de Jehová sublime, la diestra de Jehová que hace proezas. Tú eres sacerdote para siempre. ¿Pero según qué orden? Según el orden de Melquisedec. Amén. Oye, qué curioso. El orden arónico, el de Aarón, el hermano de Moisés, hijos de Amram, y descienden de Leví. De ahí el sacerdocio levítico. Analiza y piensa. Son hijos de Jacob. Y Jacob es hijo de Isaac. Y Isaac es hijo de Abraham. Y Abraham le dio los diezmos a Melquisedec. O sea que Melquisedec es antes de la ley. Y antes, hermanos, de Jacob. Es antes de Isaac. Es en los tiempos de Abraham. Amén. Y Abraham sin ley fue allá y honró y dio los diezmos de todos los despojos de la guerra. Amén. Aún Leví, en los lomos de Abraham, dio los diezmos de todo al que es mayor. Quiere decir que hay un ministerio mayor. Gloria a Dios. ¿Le exigió por ley Melquisedec los diezmos a Abraham? Nunca. ¿Abraham tenía que llevar los diezmos todos los meses? ¿Todas las quincenas? No lo dice la Escritura. Vino de esa batalla, presentó los diezmos. Nosotros libramos nuestras propias batallas. ¿Sí o no? Amén. Claro. Tú tenías en el mundo quizás muchas malas prácticas, muchas ataduras, ¿sí o no? Muchas esclavitudes. ¿Y cuánto se te iba en eso? Dice el hermano que cada mes procuraba comprarse una botella fina de aguardiente, ¿sí o no? De las caras, la que podía. ¿Cuánto? ¿Medio galón? Medio galón. Tenerle ahí. Al otro mes de otro. Para darse, según él, el gran lujo de en diciembre, decir, para Navidad y Año Nuevo, tengo 12 de clases distintas, decir. ¿Qué esclavitud? ¿Para qué? Para tomárselo y me queda medio loco un rato. Sí, porque para eso, no es para más nada. ¡Qué tristeza! ¡Qué esclavitud! La persona que fuma, por ejemplo, ¿cuánto gasta en una cajetilla de cigarrillo? Hay gente que se fuma hasta de a 2 cajetillas. ¿Cuánto se va en eso? ¿Cuánto se va en la persona que tiene vicio de chingia, de lotería, vicios de juegos de azar, de casinos? ¿Cuánto dinero pierde? Rifa, guantú. ¿Cuántas cosas? Casa grande, casado. ¿Cuántas, verdad? De la banca que dicen en Dominicana. Distintas esclavitudes. De todo eso nos limpió el Señor. Amén. Gloria a Dios. De todos esos vicios y ataduras nos ha libertado el Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Será que no pelea la persona una batalla? Amén, así es. Claro, pero ahora espiritual. Amén. Oye, ¿y no le ha quedado un despojo, un botín ahora de esa guerra? ¿No le ha quedado a usted un botín de esa guerra? Claro. ¿Cuánto ha dejado de gastar usted por tener a Cristo? Gloria al Señor. Sí, ha dejado de gastar muchísimo. A usted ahora en el Evangelio no se le va un centavo de cobre, partido por la mitad en vicios. Gracias, Señor. El cristiano evangelista verdadero no tiene un solo vicio. ¿Qué vicio tiene un cristiano? Ninguno. Ninguno, hermano. Mi Dios me salvó de la Ningún miseria. vicio de nada, hermano. Gloria al Señor. Por la gracia de Dios, hermano. Amén. Oye, Gloria a Dios. ¿somos bendecidos o no? Amén. Ahora, de todo eso que el Señor nos permite retener, porque nos libertó y nos ha permitido vencer una guerra, ¿cómo no sacar también para dar al Señor? Amén, hermano. Los diezmos, Pablo dice, cada uno de como propuso en su corazón. Gloria a Dios. Diezmo, 20%, 15%, 1%, lo que proponga en tu corazón. No con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama el dador alegre. Gloria al Señor. ¿Te das cuenta? Amén, así Hay algo mayor que la ley.
Hay un sacerdocio mayor que el levítico. Amén, hermanos. Y por eso dice mudado. Aleluya, gloria. Hebreos 7:12, mudado. Dice la versión 960, cambiado. Es lo mismo. Cambiado, mudado. Ahí en ese texto estaba perfectamente igual. Mudado el sacerdocio. Necesario es que también se haya hecho mudanza de la ley. ¿Cómo? ¿No que no? ¿Se cambió o no se cambió la ley? Así es. Pues claro. ¿Qué otra ley? Sí. ¿Cómo que otra ley? Pues sí, entérate. ¿No lo sabías? Pues sí. Se llama la ley de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Se llama así. Esa que él trajo cuando predicando decía, por ejemplo, vamos a ver, gloria a Cristo en San Mateo, por ejemplo, por citar uno de tantos ejemplos. Dando el sermón de la montaña o el sermón del monte, grita el Señor y decía en el versículo 21, Mateo capítulo 5, versículo 21, oísteis, ¿cuándo oyeron? ¿Dónde habían oído los judíos? En la ley, eran judíos. ¿Quiénes habían recibido la ley? El pueblo de Israel. Y él le decía, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás. ¿Dónde dice eso? Éxodo 20:13. Era un mandamiento de los 10 en las 2 tablas de piedra. Mas yo os digo, algo mayor que es no solo no matar. Ahora dice el 22, cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio. Oiga, Mateo 5:21 en adelante. Y el que le diga raja, fatua, dice será culpable del infierno. Santo Dios, bendito sea tu nombre. Hay una ley mayor. Si traes tu presente al altar y allí te acordarás de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu presente delante del altar y vuélvete primero en amistad con tu hermano. Gloria a Dios. Otra ley o otra ley. Está dando mandamiento. Ah, no, él le añadió entonces, la amplió. No me inventes cosas. ¿Dónde dice que amplió? ¿Dónde dice que añadió? Yo te di el versículo que dice cambió. ¿Dónde? Hebreos 7:12. Dice cambio, mudanza. Si tú sabes español, tienes que entenderlo. Porque te estoy diciendo en español muy claro. Si hay cambio de sacerdocio, necesario es que se haga cambio de ley. ¿Tú entiendes español? Cambio es cambio, ¿sí o no? Amén. ¿Qué es cambiar? ¿Es hacer la misma cosa más grande? ¿Eso es cambiar? Es una cosa por otra. Gloria a Dios. Mudanza. Aleluya. Vámonos. Oíste que fue dicho, 27. No adulterarás. ¿Dónde decía eso? No adulterarás. ¿Dónde decía eso? Pues en la ley. Éxodo 20:14 estaba ahí en las 2 tablas, entre los 10 mandamientos. Pero yo os digo. ¿Otra ley? Más yo os digo. Ahora estoy hablando yo. Ya no es Moisés. Amén. Ya no es el ángel que habla en el monte Sina. Ahora es el verbo manifestado en carne misma. ¡Aleluya! ¡Gloria a Cristo! ¿Cómo no gozar, mi hermano? Oíste que fue dicho que se avergüenza el diablo. Yo no me avergüenzo del evangelio porque es potencia de Dios. ¿Cuánto alabar al Señor, hermano? Gloria al Señor. No adulterarás. Así fue dicho. Mas yo os digo que cualquier Señor Jesucristo reprenda al enemigo, hermano, por la sangre de Cristo Jesús. Cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, querer tenerla para él, tener 2 o 3 mujeres, ya adulteró con ella en su corazón. Gloria al Señor. Fíjate. ¿Le enseñaban eso allá en la ley? Si tu ojo derecho te fuera, sácalo, dice. Comienza a dar mandamientos que no existían en la ley. En la ley sí mandaba ojo por ojo, pero para sacarle el ojo al otro. Aquí dice, sácate el tuyo si te está haciendo problema. Allá también decía, cualquiera que repudiara a su mujer debe dejar divorcio. Pero yo les digo, es el 31. En el 32, que el que repudiare a su mujer fuera de causa de fornicación hace que ella adultere. Y el que se casare con la repudiada comete adulterio. Además habéis oído que fue dicho, Mateo 5:33, a los antiguos, no te perjurarás, mas pagarás al Señor tu juramento. Pero yo le digo, no juréis. No estoy jurando por nada, dice. De ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás. Sea vuestro hablar sí, no. Oiga eso. 43. Oíste que fue dicho, poder en la sangre de Cristo Jesús. Oiga, hermano, la ley de Cristo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Por ejemplo, el Salmo 139:22 dice, téngolos por mis enemigos, aborrézcolos con perfecto odio. Pero yo les digo, amad a vuestros enemigos.
Bendecid a los que os ultrajan, os persiguen y os aborrecen. Haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis. Hermano, ¿están viendo que hay un cambio o no hay un cambio? Amén. ¿Hay una mudanza o no hay una mudanza? Por eso el apóstol San Pablo aclara. Vamos a leer unos textos poniendo el sentido, hermano, poniendo el entendimiento. Gloria al Señor, Dios nos ayude. En 1 Corintios, aleluya, gloria a Cristo. 1 Corintios, capítulo 9. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20, leamos. Paz. Corintios, ¿cuánto? 9:20. Heme hecho a los judíos como judíos, por ganar a los judíos, a los que están sujetos a la ley, aunque yo no sea sujeto a la ley, como sujeto a la ley, por ganar a los que están sujetos a la ley. Aleluya. Vamos a analizar, hermanos, juntos. 1 Corintios, capítulo 9, versículo 20. Dice el apóstol San Pablo desde el 19, dice: por lo cual, siendo libre para con todos, oído, me he hecho siervo de todos por ganar a más. Gloria a Dios. Amén. Fíjate, teniendo una autoridad, teniendo una potestad como un apóstol de Jesucristo, dice, se hacía como que fuera un esclavo de todos. Servicial, pues, servidor. ¿Con tal de qué? De ganarse las almas, ganar más. Ganar más. Y por ejemplo dice, heme hecho a los judíos, ¿cómo? Como judíos. Pregunto, ¿tenían los judíos que guardar la ley, hermano? Los judíos, el pueblo de Israel, estaban bajo la ley, ¿sí o no? Sí. Claro. Ahora por eso dice, a los que están sujetos a la ley, hablando de ellos, a los judíos, a los que están sujetos a la ley, los que la guardaban, y pone entre paréntesis, aunque yo no sea sujeto a la ley. ¿Estaba Pablo sujeto a la ley? No. Él mismo dijo en Romanos 6:14, no estoy bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, el pecado no se enseñará de vosotros porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y por eso le está diciendo aquí, a los que están sujetos a la ley, me he hecho como sujeto a la ley, entre paréntesis, aunque yo no sea sujeto a la ley. Vuelvo a preguntar, ¿estaba Pablo sujeto a la ley? No. Y dice, me he hecho, dice, como sujeto a la ley. ¿Por qué? ¿Por qué? Por ganar a los que están sujetos a la ley. ¿Queda claro? ¿Qué queda claro? Pues queda claro que él no estaba sujeto a la ley. Sujeta a la ley. Pero por ganar a los que estaban sujetos a la ley, se hacía como si fuera sujeto a la ley. Por ganar a los que estaban sujetos a la ley. ¿Lo dice ahí o no lo dice? Muy bien. Ahora veamos lo interesante como nos habla en el versículo 21. Leamos. Paz. A los que son sin ley, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo, por ganar a los que estaban sin ley. Aleluya. ¿Sí? Analiza y piensa. En el versículo 20 ya nos dejó claro que él se ha metido a hacerse como que estuviera bajo la ley solo por ganar a los que estaban bajo la ley. Amén, hermanos. Amén. Y dice, aunque yo no sea sujeto a la ley. ¿A qué ley se refiere? A la antigua ley, a la del antiguo pacto, a la del antiguo testamento, a la ley de Jehová, a la ley de Moisés, a la ley de Israel. La ley de Jehová porque él es el autor, ley de Moisés porque es el mediador, ley de Israel porque es el receptor. Aleluya. Pero ahora va a hablar de otra situación. Va a hablar, ahora dice, a los que son sin ley. Ahora, ¿de quién está hablando cuando dice los que son sin ley? ¿Judíos o gentiles? Gentiles. Porque los judíos son los que tenían la ley. Ellos la recibieron por medio de Moisés en el monte Sinaí, las 2 tablas de piedra y las 613 leyes. ¿De acuerdo? ¿Y los gentiles qué ley tenían de Dios? Ninguna, pues cada pueblo, ¿verdad? Con su idolatría, sin ley. Entonces, cuando él dice en el 21, a los que son sin ley, ¿a quién se refiere? A los que son sin ley, a los gentiles. Dice, a los que son sin ley, dice en el versículo 21, como si yo fuera sin ley. Ya te queda la duda, bueno, pero en el 20 me dijo que él era sin ley.
Sin la ley judía. Sin la ley de Jehová de Moisés para Israel. Dice, pero ahora cuando dice a los que son sin ley, los extranjeros, como si yo fuera sin ley. Y aclara, no estando yo sin ley de Dios. O sea, ¿qué quiero explicar, hermanos? Lo que estoy explicando. A ver, lo pregunto de esta manera. Hermanas, el hecho, ¿el qué? El hecho que nosotros no estamos bajo la ley. ¿Amén? ¿Es así? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad. Amén. Otra vez, el hecho que nosotros no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad. Eso significa, ese hecho significa que nosotros estamos sin ley de Dios. Estamos con Dios. Fíjate la pregunta. El hecho de que yo no esté bajo la ley, si no estoy bajo la gracia y la verdad, ¿ya? ¿Es así? No estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad. Ahora, la pregunta es, ¿eso significa que nosotros no tenemos ley de Dios? No, tenemos a Dios. Pero tenemos, la pregunta es, ¿eso significa que nosotros no tenemos ley de Dios o sí tenemos ley de Dios? Tenemos la ley. Claro que tenemos ley de Dios. Fíjate qué interesante, aunque no estamos bajo la ley, sino que estamos bajo la gracia y la verdad. Otra vez, no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad. Ahora, el hecho de que, aunque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia y la verdad, eso no significa que no estamos sin ley de Dios. No somos un macho sin dueño, un cabro. Tenemos una ley de Dios. ¿Cómo se llama? La ley de Cristo. Es decir, Dios a través de Cristo nos ha dado una ley. Porque ¿qué es una ley? Igual un conjunto de enseñanzas, de mandamientos, de doctrinas. ¿Sí, hermanos? Y de derechos y de promesas. Aleluya. Y esa ley de Cristo, ¿cómo se llama la ley de Cristo? El Evangelio. ¿Dónde está contenida? En el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto. Por eso el apóstol dice en el versículo 21, a los que son sin ley, los gentiles sin ley, me he hecho como si yo fuera sin ley. O sea, no como yendo ante ellos como un judío, no, como un gentil más. Era apóstol de los gentiles, mi ministerio honro, trataba de ganárselos a todos. Pero aclara, no estando yo sin ley de Dios. No es que ahora yo sea un macho sin dueño. Pues voy a abusar de la gracia. No, pecaremos. Porque no estamos bajo la ley. De ninguna manera. Romanos 6:15. Ahora, perseveraremos en el pecado. Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. Al cabo que fui salvo por gracia. Así que ahora sigo pecando si es por gracia. En ninguna manera. Romanos 6:1. Perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera. ¿Pero por qué? ¿Porque estamos bajo la ley? No, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis vestidos? Amén. Porque el cuerpo, la verdad, está muerto a causa del pecado, pero vivo para Dios. Aleluya. Qué hermoso, ¿verdad? Qué bello es estudiar estas cosas y comprenderlas. Por eso dice el Espíritu de nuestro Dios, a los que son sin ley. 1 Corintios 9:21, perdón. El texto que citamos, Romanos 6:15 y Romanos 6:1. Dice, hermanos, ahora los que son sin ley, 1 Corintios 9:21, como si yo fuera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, mas en la ley de Cristo. Amén. Por ganar, fíjate, a los que estaban, ¿cómo dice? A los que estaban, ¿a los que cómo? Estaban sin ley. Es como tú y yo, que venimos del mundo. Allá en el mundo, ¿teníamos nosotros ley? No, por eso hacíamos lo que queríamos. Así es. Hacíamos, vestíamos, practicábamos, consumíamos a que nos vinieran ganas. Lo que le pusieran por delante. Lo que hubiera, Pero ahora tenemos una ley. Gracias, Señor. De Dios. Por eso dice, por ganar a los que estaban sin ley, porque si se los ganó, ellos estaban sin ley, pero ahora tienen ley. ¿Cuál ley tenemos? La ley de Cristo. Por eso en Gálatas también habla de la ley de Cristo. Gálatas capítulo 6, versículo 1 y 2, por ejemplo. Dice, Gálatas 6, 1 y 2. Hermanos, dice, si alguno fuere tomado, sorprendido, ¿verdad? Lo atraparon, lo agarraron en alguna falta. Dice que hermana 6, 1 y 2. Y empantalonada. La invitaron a una excursión. Tenía que subir una lancha, un bote, o ir a caballo.
y no tuvo la fe suficiente para decir, bueno, me pongo una falda que me quede cómoda, y siempre una licra, un pantalón, pero debajo, pero encima me pongo una falda. Y dije, no tuvo esa fe, y se fue nomás en pantalón. Es una falta. Entonces dice, si alguno, porque es una deshonestidad, una desvergüenza, ¿verdad? Deshonesta. Entonces dice así, Gálatas 6, 1 y 2, la Biblia. Hermanos, si alguno fuere tomado, lo sorprende, en alguna falta, no dice condénala, dice esa hermana no es nada, ella no ha creído nada, es una hipócrita y cortemos con ella. No dice eso, no dice eso. Dice así, si fue sorprendido alguno en una falta, vosotros que sois espirituales, tú te crees espiritual, te crees mejor, te crees más santo, está bien, está bien. Vosotros que sois espirituales, restauradla. Amén. Ayúdala, que bueno, se corrija. Ayúdala, que se arrepienta. Amén. Ayúdala, que no lo haga más. Con la ayuda del Señor. ¿Cómo lo va a ayudar? Con el consejo, con amor, con respeto, con consideración, considerándote a ti mismo, sabiendo que todos estamos aquí luchando y todos somos imperfectos, y ora por él, ora por ella. Amén, hermano. Es lo que dice aquí. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal. Amén. Dice, con el espíritu de mansedumbre. Amén. Es decir, sin ponerte bravo si este evangelio no es tuyo, no ha pecado contra ti. Sin ofender, sin herir, sin maltratar. No, ayuda a esa alma. Que se salve esa alma, hermano. Amén. Dice, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Quizá la hermana cayó en esa falta. Arriera somos, en el camino andamos. Amén. No sabemos con qué te puedas encontrar. Tú tal vez para ti esa no sea una tentación, pero quizá para mañana a ti en tu venta alguien te da un vuelto de más y te quedas con la platita y esa es tu tentación. Amén. Y de pronto no te empantalonaste, pero te quedaste ahí con unos sencillos de más. Entonces ahí también estás pecando. Y si te arrepientes vas a querer que el Señor tenga misericordia después de ti, ¿verdad? Entonces tengamos misericordia de los demás. Amén. Porque el Señor dice, misericordia se hará con aquel que hiciera misericordia. Juicio sin misericordia no quiero, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no tuviere misericordia. Dice, hermano, en el libro de Santiago capítulo 2 versículo 13, porque en el Nuevo Testamento el hermano del Señor y apóstol de Jesucristo, después de la ascensión y el derramamiento del Espíritu Santo, dice aquí en Santiago 2.13, la ascensión de Jesús, dice 2.13 el apóstol Santiago, porque Pablo dice, ninguno de los apóstoles vi sino a Jacobo, que es Santiago, el hermano del Señor, entonces le llama apóstol, porque dice, ninguno de los apóstoles vi sino a él, era un apóstol, y no era de los 12, es de los otros 8 apóstoles que hablan. En su momento daremos un estudio sobre el apostolado, que hay varias clases de apóstoles. Santiago 2.13 dice, porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Miren, juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciera misericordia. Nosotros tenemos que hacer misericordia. Amén. Ser misericordioso. Dice, y la misericordia se gloría contra el juicio. ¿Pero a quién le está hablando? Mira lo que dice el versículo 12. Así hablar y así obrar como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Ya no la ley de opresión, la que te apedreaba si cometías delito. No, la ley de la libertad. Hoy yo sigo a Cristo. No por miedo a que me apedreen, a que me dilapiden, a que me quemen. No, yo lo sigo por amor. Yo decidí seguirme. He decidido seguir a Cristo en este mundo de perdición. Voy caminando con los valientes, con los que quieran mirar a Dios. Ningún cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Ningún cobarde irá conmigo, pues a los cielos no entrará. Solo valientes van avanzando, los que del mundo salieron ya. Amén. Hermanos, si alguno fuere tomado en alguna falta, dice, vosotros que sois espirituales, restaurad al tal, dice, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Gálatas 6.1. Dice el 2, Gálatas 6.2, sobrellevar los unos, ayudémonos, hermano, ayudémonos.
sobrellevarlos uno, dice, las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo. ¿La qué? ¿La qué? La ley de Cristo. Amén. Quiere decir que no es que, porque no estamos bajo la ley, somos unos cabros sin ley. No, tenemos una ley. Amén. Gloria a Dios. La ley de Cristo. Amén. La ley de la libertad. La ley del espíritu de vida. La que dice en Romanos. Vamos a leer. Gloria al Eterno. Aleluya. Gloria a mi Dios bendito, el Salvador. Mi alma te alaba, papá. Dice, hermanos, en Romanos. Pues, ¿qué diremos? ¿Cómo nos salvó el Señor? Pregunto, ¿cómo nos salvó el Señor? ¿Porque lo merecíamos o fue por su gracia? Por su gracia. Nosotros estábamos en pecado, rebeldes, extraviados, necios, alejados de Dios. Pero dice, pues ¿qué diremos? Romanos 6. Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. Es decir, como fui salvado sin merecerlo, pues sigo pecando. Al cabo no lo merecí, me salvó. Así que si sigo pecando, igual me va a salvar. ¿Es así? Sí. Vuelvo a preguntar, miren. Si bien, sí, capítulo 6, Versículo. 1 en adelante. Dice, perseveraremos en el pecado para que la gracia crezca. Te lo vuelvo a preguntar de esta manera. Usted fue salvado por gracia, no lo merecía, el Señor nos salvó, ¿sí o no? Amén. Amén. Ahora por eso va a seguir pecando, al cabo que Él nos salvó porque no lo merecía. No. Pues ¿qué diremos? Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca. En ninguna manera. ¿Pero por qué? Dice, porque los que somos muertos al pecado. ¿Cómo estamos al pecado? Estás muerto. Muertos. No muertos en pecado, no. Muertos al pecado. Es decir, el pecado no se enseñorea de nosotros. Porque estamos como muertos al pecado. Ya no vivimos nosotros. ¿Quién vive? Cristo murió. Amén. ¿Cómo viviremos aún en Él? Aleluya. Entonces nos dice ahora en el capítulo 7, ignoráis, hermanos, hablo con los que saben la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que vive, porque la mujer que está sujeta a marido mientras el marido vive, está obligada a la ley, mas muerto el marido, libre es de la ley del marido. Así que viviendo el marido se llamará adúltera si fuera de otro varón, pero si su marido muriera es libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si fuera de otro marido. Así también vosotros, Romanos 7:4, hermanos míos, estáis muertos a la ley por el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, a saber del que resucitó de los muertos, a fin de que fructifiquemos a Dios. Y hemos estudiado, hermanos, en estos días todo este capítulo acerca de lo que es la ley, y él decía, el apóstol Pablo, ahora pues, ahora en la gracia, gloria al Señor Jesús, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿En quién estamos? En Cristo Jesús. No estamos en la ley. No estamos en la ley. Estamos en Cristo Jesús, en la gracia y la verdad. Amén. ¿Y tenemos una ley? Sí tenemos una ley. La ley de Cristo Jesús, el Evangelio. Amén. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Y oye, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Cómo? Ya no te dice la ley de Jehová dispuesta por ángeles dada por Moisés. La ley del Espíritu de vida. Amén. ¿Y dónde se halla ese Espíritu de vida? Dice, oigan, analiza y piensa. Ley, o sea, mandamiento, enseñanza, revelación del Espíritu. Amén. Y Jesús dice, las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son Vida. Y aquí dice, la ley del Espíritu de vida. Amén. Analiza y piensa. Y Jesús dice, analiza y piensa. Dice la ley del Espíritu de vida. Y Jesús dice, las palabras que he hablado son Espíritu y son vida. Entonces, ¿cuál es la palabra que Jesús nos ha hablado? ¿Cómo se llama la palabra que trajo Jesús? El Evangelio. Entonces el Evangelio tiene que ser Espíritu y vida, porque esa es la palabra. Y él dice, las palabras que yo le he hablado son Espíritu y son vida. Gloria a Dios. Entonces la ley del Espíritu de vida tiene que ser el Evangelio. Amén. Sin duda. Si lo que trajo Jesús se llama el Evangelio. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios, Amén, hermano? gloria a Dios. Dice, la ley del Espíritu de vida me ha librado de la ley del pecado y la muerte, porque lo que era imposible la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, Amén. más conforme al Espíritu. Aleluya. Porque los que viven conforme a la carne, las cosas que son de la carne se ocupan. Amén. Hay gente ahora mismo en la fonda, como le dicen acá, allá comiendo empanada pero con baile. Nosotros comemos empanada pero sin baile. Amén. Estamos aquí en culto, día feriado, día libre, pero aquí ocupados en las cosas del Espíritu. Es lo que dice aquí. Dice, los que viven conforme a la carne, de las cosas que son de la carne se ocupan, más los que conforme al Espíritu, de las cosas que son del Espíritu. Aleluya, gloria al Señor. Porque la intención de la carne es muerte, pecado, la paga del pecado es muerte, más la intención del Espíritu, vida y paz. Gloria al Señor Jesús.
Así que dice, los que están en la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿cuántos lo sienten, hermano? Dice, algunos no tienen el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, pero nosotros somos de Cristo, somos de Dios. ¿Cuánto le alabamos, hermano? Aleluya al Señor. Eso, ¿cómo lo recibimos? Por el Evangelio, no por la ley. Una sola cosa quiero saber de vosotros, decía el apóstol San Pablo a los Gálatas: ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? Quiero saber eso, dice. Una sola cosa quiero saber de vosotros, dice. ¿Recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Cómo lo recibimos, hermano? ¿Cómo recibimos nosotros el Espíritu? ¿Por las obras de la ley o oyendo la fe, hermano? Oyendo. Dice en Efesios 1:13, en oyendo la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salud, en el cual también desde que creíste fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Gloria al Señor. Allá en la casa de Cornelio y los primeros gentiles, gloria al Señor, que Pedro les llevó el Evangelio después del derramamiento del Espíritu Santo. Dice, estando aún Pedro hablando estas palabras, Hechos 10:44, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el sermón. Gálatas 3:2. Gálatas insensato, ¿quién les ha fascinado? Dice, para no obedecer a la verdad, que es el Evangelio, ante cuyos ojos Jesucristo ya fue descrito como crucificado entre vosotros, o sea, murió por nosotros. Gálatas 3:2, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibiste el Espíritu por la obra de la ley o por el oír de la fe? Dígame eso. Por el oír de la fe. Tan necio soy. Entonces, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora perfeccionar por la carne. Dios nos ayude, mis amados hermanos. Dios nos guarde. Perseveraremos. Mire, si usted se vuelve a la obra de la ley, a querer circuncidarse, por ejemplo, oiga bien, a querer circuncidarse el varón, o a querer guardar sábado, oiga bien, las obras de la ley, y piensa que por eso va a agradar a Dios, queda bajo maldición. La Escritura lo dice. Los que están bajo la ley están debajo de maldición. Dice Gálatas capítulo 3, el versículo 13. Dice, Cristo nos redimió de la ¿qué? De la maldición de la ley. Maldición, dice. ¿Lo dice o no lo dice? Gálatas 3:13. Gloria a Dios. Cristo nos redimió ¿de qué? De la maldición. De la ley. Hecha por nosotros maldición. ¿Cómo nos redimió? ¿Cómo nos rescató? Bueno, porque Él fue un lugar donde iban los malditos, siendo bendito y siendo santo. Se puso en nuestro lugar. Él se puso en nuestro lugar. Él se puso en nuestro lugar. Así compró el rescate. A Él sea la gloria. Él se puso en nuestro lugar. Así compró el rescate. A Él sea la gloria. Él se puso lugar. Allí cayó sobre él mi castigo, sobre él mis culpas él cargó. Yo fui un perdido, necio, condenado, mas Jesús por mí se entregó. Él se puso en nuestro lugar. Él se puso en nuestro lugar. Así compró el rescate, a Él sea la gloria. Él se puso en nuestro lugar. Así compró el rescate, a Él sea la gloria. Él se puso en nuestro lugar. Gloria a Dios. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito cualquiera que es colgado en madero. ¿Y quién fue colgado en el madero? Jesús. ¿Y Jesús es maldito? De ninguna manera. Bendito por los siglos de los siglos. Amén. Romanos 9:5. Cristo es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Pero ¿por qué fue un lugar donde iban los malditos? Él fue a ese lugar en vez de que fuera yo. Gloria a Dios. Siendo el santo de los santos, pagó como el peor de los pecadores. Entonces, ¿por quién pagó? Si no tenía pecado, ¿por quién pagó, mi Señor? Entonces, ¿por quién pagó? Hay un saldo a nuestro favor. Quedó algo pago que Él no debía. Ese saldo lo cobro yo. ¿Lo cobras tú? Amén. Gloria al Señor. Bajo la ley estás en maldición, porque es imposible que la puedas guardar entera. Imposible. Por eso nos dice aquí, versículo 10, la Biblia. Yo estoy leyendo la Biblia, Gálatas 3:13. Ahora Gálatas 3:10, la Biblia.
limpia. Es la palabra de Dios. Gálatas 3:10. Usando instrumento conforme a la ley, no que David ansaba que Moisés, que la hermana de Aarón, está debajo de maldición. El diezmo, enseñanza de la ley, por eso dice maldito soy con maldición. Son enseñanzas de la ley, no aparecen en la gracia, no es parte de la gracia y la verdad. Analiza y piensa, usa el cerebro y razona, invoca al Espíritu Santo en nombre de Jesús a que entienda la verdad del Evangelio. Gálatas 3:10. Porque todos los que son oídos, ponga atención y cuidado, piensen esto, deténgase y razonen. Porque todos los que son de las obras de la ley, como el diezmo, como guardar sábado, como usar instrumentos, como circuncidarse, las obras de la ley, están bajo maldición. ¿Lo dice o no lo dice? Amén. Léalo por ahí. Paz. Porque todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. Ahí está. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Ahí está. Paz. Todos los que son de las obras de la ley están bajo de maldición. ¿Nosotros estamos bajo la ley? No, bajo la Entonces no estamos bajo maldición. ¿Cuántos alaban al Señor? Somos libres de la ley. Estamos bajo la gracia y la verdad. Tenemos una ley, pero es la ley de Cristo nuestro Salvador. Ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nosotros. ¿Cuántos alaban su nombre? Pero todos los que están en las obras de la ley, los que son de las obras de la ley, están debajo de maldición. Porque escrito está, maldito el que no guardare todas las palabras de este libro. Santiago también lo confirma. Después de 2 textos de doctrina cerrada, y te puedo dar un montón. El tiempo no nos permite y quiero también traer el estudio del fundamento. Dice aquí Santiago capítulo 2. Dice en el versículo 10. Cualquiera que hubiera guardado toda la ley. ¿Que hubiera guardado qué? Toda la ley. ¿Que hubiera guardado qué? Toda la ley. ¿Que hubiera guardado qué? Toda la ley. ¿Y qué es todo? Todo es todo. Todo completo, hermano. Toda la ley. Pero ofendiera en un punto. Dice la Biblia. Esto es imposible. Santiago 2:10. Cualquiera que hubiera guardado toda la ley, hermano. Esto me impacta, hermano. Y ofendiera en cuántos puntos, hermano. Uno nada más. ¿Es hecho qué? Culpable de todo, hermano. Dios me libre. Yo no quiero meterme en problemas. Yo me abrazo de Cristo Jesús. Y soy salvo por fe en Cristo Jesús. Soy salvo por gracia. Y solo le pido, Padre, lléname de tu Espíritu Santo para hacer tu voluntad y no vivir debajo de maldición ni ser hecho culpable de nada, porque tú moriste por mí en la cruz del Calvario y pagaste por todos mis pecados precio de sangre. Te amo, Señor Jesús. ¿De quién somos? De Cristo Jesús. ¿Estamos bajo la ley? Estamos bajo la gracia y la verdad. El Señor Jesús les bendiga, mis amados hermanos. Estamos en la ley de la libertad, en la ley del Espíritu de vida, en la ley de Cristo. ¿Y cómo se llama la ley de Cristo? El Evangelio. Oremos. Bendito Padre Celestial Eterno, en el nombre del Señor